Idomeneo, rey de Creta. Wolfgang Amadeus Mozart. Hablar de Mozart puede ser muy sencillo, pero también puede ser muy complicado. Mozart es hijo de su tiempo. Es un hombre ilustrado. De hecho, su padre lo fue también, Leopold Mozart. Cuando hablamos de la ilustración, hablamos de un lenguaje sencillo, sin llegar necesariamente a algo muy rebuscado, pero algo que tiene que ser muy concreto. Estamos en pleno momento en el que el clasicismo, entiéndase por esto el equilibrio en las formas, sea formas visuales o sonoras, está llegando a Europa. Y Mozart está aprendiendo ello. Mozart van a vivir entre 1756 y 1791. Son momentos turbulentos para Europa. Es la Revolución Francesa. Es complicado tocar ciertos elementos y ciertos principios, porque hay mucho de por medio. Monarquías. Pero también había que comer. También había que ser alguien. Y eso no era nada sencillo para un artista. Pero, ¿por qué se dice que la música de Mozart puede ser compleja? Bueno, si me permiten, podemos empezar diciendo por qué es fácil de escuchar la música de Mozart. La música de Mozart entra en esta burbuja, en esta área, en este momento en el cual la música es denominada hecha con un estilo galante. Cuando hablamos del style galant o estilo galante, estamos hablando de una propuesta que de alguna manera se va a alejar de las estructuras complejas del barroco y va a ser presentada de una manera elegante, entendiendo elegancia como algo equilibrado y, por qué no decirlo, fácil de escuchar o fácil de tararear, si me permiten también esta expresión. Mozart no se aleja necesariamente de las estructuras complejas de sus antecesores. Estoy pensando fundamentalmente en la música de Johann Sebastian Bach. De alguna manera es lo que subyace a la música mozartiana. Sin embargo, y producto de la influencia que establecería Franz Joseph Haydn, en este momento, a mediados del siglo XVIII, Mozart va a lograr hacer una síntesis y la música mozartiana nos va a presentar precisamente esta idea, una estructura sólida, producto de todo un desfile de luminarias partiendo desde el mismísimo Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, con este interfaz, digamos, de Joseph Haydn, y él viene a recoger toda esta tradición, haciendo que su música sea una propuesta todo abarcante, una propuesta holística. ¿Por qué es importante Mozart en la historia de la música? Más allá de nombrar algunos de sus grandes producciones como la Pequeña Serenata Nocturna o su concierto para piano número 21 o quizás su Sinfonía número 40. Mozart fundamentalmente viene a revolucionar la música en tres aspectos. Podemos mencionar el cuarteto de cuerdas, podemos mencionar el concierto para piano y la ópera. Estos tres elementos no volverán a ser los mismos después de Mozart. Centrémonos en la ópera. Si bien un compositor empieza a construirse, a encontrarse a sí mismo, a desarrollar su propia identidad a edades maduras, en el caso de Mozart lo es también. Sin embargo, establezcamos qué quiere decir ser un compositor maduro. Lo que para cualquier otro pudiera entenderse después de los 25 o los 30 años, en el caso de Mozart ya podemos hablar que su producción logra encontrar un patrón, una estructura personal, una identidad a los 17 años. De eso estamos hablando. Ya Mozart en este momento es un compositor bastante consolidado y sobre todo es un compositor que ya tiene algo que presentarnos, algo revolucionario, congruente a la época en la que él vive. Previamente
vamos a encontrar y vamos a leer que Mozart pues ya había compuesto una gran cantidad de música, incluso óperas y conciertos y sonatas desde los 6 años, una ópera a los 11 años, y mucha gente se admira de ello. Y bueno, definitivamente es importante. Sin embargo, es relevante mencionar que estas obras de alguna manera son el resultado de la guía que Mozart va a encontrar en su padre. Y en este sentido, tanto sus conciertos como sus óperas, como su música en general, no va a ser otra cosa más que un proceso de aprendizaje y este esfuerzo por irse rompiendo, de ir rompiendo esta tradición del barroco. Mozart viviría casi 36 años, entre enero de 1756 y diciembre de 1791. Mozart compondría más de 21 obras que pueden ser catalogadas como óperas. Y digo catalogadas porque existía el término también de Singspiel, es decir, una obra en donde, si bien tenía ciertos elementos que pueden ser caracterizados o que pueden caracterizarse como ópera, también podía hablarse como si se tratase de una obra de teatro. Estoy aquí parafraseando básicamente al Rapto en el Serrallo. La primera ópera de Mozart fue El deber del primer mandamiento, una ópera que fue escrita cuando Mozart tenía 11 años. Y su última ópera, La flauta mágica, que escribiría justamente 2 meses antes de morir. Idomeneo sería la 13ª obra dentro de la producción operística de Mozart. Y es muy interesante porque la 13ª, el 13, es un número cabalístico. Esta obra marcaría un parteaguas entre lo que fueron sus producciones tempranas, tales como Bastien y Bastien, La finta semplice, Mitridate, Lucio Silla, y sus grandes producciones, como más tarde serían El rapto en el Serrallo, Don Giovanni Così fan tutte, La flauta mágica. Y precisamente en este momento, Idomeneo va a constituirse como esa propuesta nueva, diferente y fresca de este joven salzburgués. Precisamente Idomeneo va a constituirse como la llave de entrada que va a tener Mozart para poder entrar en este gran terreno que es la ópera. Idomeneo va a ser una solicitud que le hiciera el príncipe elector de Baviera, Karl Theodor, como consecuencia del carnaval de fiestas a realizarse en 1781. Lo más interesante de este tipo de propuestas es de que Mozart no tuvo nada que ver en la selección del tema y mucho menos en la forma de tratar el contenido propiamente de la historia. De hecho, el príncipe elector ya había hecho la elección de Idomeneo. Una cosa también muy interesante es de que Mozart va a tener pocas posibilidades de ser libre, de tener las manos libres para poder manipular el contenido y sobre todo el tratamiento musical. Y esto es porque tendría dos, ¿por qué no decirlo?, rivales a la hora de componer Idomeneo. Estamos hablando de su padre, Leopold Mozart, que todavía no lograba dejar a su hijo navegar por estos mares truculentos que implicaba componer una ópera. Y por otro lado, el libretista. El tema de Idomeneo fue un tema retomado de un libreto previamente elaborado por Antoine Danchet para una ópera de André Campra en 1712 en París. Y precisamente este libreto fue preparado para Mozart por un abate de Salzburgo,
precisamente un libretista al servicio del príncipe arzobispo de Salzburgo, Gian Battista Varesco. Al principio esta ópera, como ya platicábamos, tuvo sus problemas porque se vio inmersa en un debate tripartita. Por un lado estaba el criterio fresco, el criterio joven, el criterio atrevido de Mozart, pero por otro lado estaba esta carga, esta fuerza, este conservadurismo de su padre Leopold Mozart. Y como si esto no fuera suficiente, imagínense ustedes, Mozart tendría que debatir también con Gian Battista Varesco. Esta ópera fue iniciada hacia noviembre de 1780 y sería estrenada en enero de 1781, cuando Mozart cumplía 25 años, unos días atrás. Ustedes pueden pensar que hablar de Idomeneo, del gran Mozart, iba a ser el espectáculo o quizá el evento del año. Pues no, resulta que si hubiéramos tenido la posibilidad de acercarnos a la prensa y de leer algunos comentarios, algunas notas, algunas reseñas sobre esta puesta en escena